Continuamos en Los Intocables. Ya tenemos la presencia acá del doctor Miguel Ángel Lisiardi. Miguel Ángel Lisiardi, que más de 30 años juez, por supuesto estudioso de nuestros próceres, y lo hemos invitado para que nos ayude a entender muchas cosas y una investigación última que ha hecho. Él es presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana y académico de números del Instituto Nacional Sanmartiniano. Creo que bastantes pergaminos como para que nos dé todo un panorama. Gracias por estar con nosotros, doctor. Bueno, muchas gracias a usted. Bueno, en primer lugar me gustaría una semblanza, para mí, el padre de la patria, y para muchos también. ¿Quién no se acuerda de San Martín? Acá se lo ha distinguido muchísimas veces, como por ejemplo con el cruce de los Andes, ¿no? Pero básicamente creo que es importante, a usted que le ha tocado estar en Francia inclusive, ¿no? Sí. Cuéntenos. Bueno, de San Martín nos podemos pasar la vida hablando. Sabemos que es nuestro libertador, nuestro padre de la patria, le dio la libertad a Chile y al Perú. Y yo destaco las palabras de San Martín cuando se retira del Perú en el año 1822, entre agosto y septiembre. Él decide irse de allí y muchos años más tarde, en el año 1948, le escribe a quien era presidente del Perú en ese entonces, el mariscal Ramón Castilla, y le dice San Martín que si hay algún servicio que América le tiene que agradecer es su retiro del Perú, porque le costó prácticamente sacrificar su gloria y poner en juego su honor militar, su honor personal, toda vez que uno de sus mejores amigos y compañeros de armas, como fue el general Tomás Guido, fue un duro crítico de ese retiro. Guido compartía con San Martín en el Perú, y San Martín, después de la entrevista de Guayaquil, que fue el 26 y el 27 de julio, ahora se van a cumplir los 200 años del año 1822, decide irse de allí, toda vez que no resulta verosímil a su criterio las palabras de Simón Bolívar cuando le dice que no puede acompañarlo con el ejército de Colombia, de la Gran Colombia, que en ese momento era Venezuela, Colombia y Panamá, integraban esa nación que se llamaba la Gran Colombia, porque el Congreso de la Nación no se lo iba a permitir. Bolívar era el presidente del Perú. Entonces San Martín le manda una carta en agosto del año 1822, se la conoce como la Carta Lafon, porque la publicó ese marino francés que había luchado con San Martín en el Perú, y esa carta la da publicidad este marino francés, allí San Martín le escribe a Bolívar, ya a San Martín en el Perú, le dice que se va a retirar, le hace saber que no le resulta verosímil los argumentos que le da Bolívar de no haberlo podido ayudar, acompañarlo con su ejército en el Perú, y finalmente le contesta: la verdad, lo que yo creo es que San Martín y Bolívar no caben en el Perú, aun cuando yo le haya ofrecido combatir bajo sus órdenes. Es muy doloroso ese retiro de San Martín, porque él sabía que perdía, digamos así, la gloria de poder haber terminado la guerra de la independencia, que era el objetivo que él se había propuesto, toda vez que el Perú era el centro del poder colonial español, ¿no? Ahí el poderío más grande, político y militar, estaba en el Perú, en el virreinato del Perú. Ese es un sacrificio, un renunciamiento, muchos historiadores le llaman uno de los renunciamientos de San Martín, que merece ser destacado, porque ahí es donde se pone de manifiesto lo que es la persona, el ser humano, de que es capaz de irse de un lugar, de abandonar el mando político-militar que él tenía como protector del Perú, en aras de hacer un sacrificio por la independencia de América, porque ese era el objetivo de él, la independencia de América y no perpetuarse en el poder. Todo un ejemplo. Sí, para mí es un ejemplo mayúsculo. Y otro tema a destacar de San Martín es cuando él regresa a América después de 5 años de haberse ido al exilio, y cuando está
arribando al puerto de Buenos Aires, estamos hablando de febrero del año 1829, él se había enterado en Río de Janeiro, cuando la nave pasa por allí, de los sucesos de Buenos Aires, el derrocamiento del gobernador legítimo de Buenos Aires, el coronel Manuel Dorrego, por parte del general Juan Lavalle, habían sido los dos oficiales de él, del Ejército de los Andes, y el fusilamiento, que fue el hecho más grave. Claro. Tan grave, pero tan grave fue que el propio Lavalle, ya grande, antes de morir, porque también muere trágicamente Lavalle, lo matan, él dice, yo era muy joven en ese momento, me hicieron cometer un crimen. Bueno, es un tema, es toda una reflexión del propio Lavalle de reconocer lo que hizo. Y eso San Martín, en el momento que él llega, cuando el ministro de Gobierno de Lavalle, el doctor Díaz Vélez, llega al barco, sube y lo invita a descender y le ofrece el gobierno de Buenos Aires. Recordemos que en ese momento eran gobernaciones de Buenos Aires y encargadas de las relaciones exteriores. Y manejaban prácticamente el Río de la Plata. Y San Martín le dice que él no va a descender y que ese enfrentamiento entre dos partidos, entre unitarios y federales, no es bueno porque él tarde o temprano lo van a hacer tomar partido por uno de los dos sectores. Es cierto, estaban en pugna y ambos querían captarlo a San Martín. Y San Martín no se presta a ese juego. Él le responde y le dice con una frase que es toda una metáfora, yo soy del partido americano, no soy ni unitario ni federal. Y bueno, San Martín se va a Montevideo, donde va a vivir unos 3 meses, y ya regresa definitivamente a Europa. En ese momento vivía en Bruselas, en Bélgica, porque no lo dejaban entrar los Borbones a Francia, ¿no? Entonces, él se va y nunca más regresa. O sea, su próximo regreso ya es fallecido en el año 1880, cuando el presidente Nicolás Avellaneda repatria sus restos 30 años más tarde de haber muerto San Martín, ¿no? Claro que sí. Ahora, doctor, había tocado también lo de Sarmiento, pensando también en la necesidad de que hay que educar al ciudadano, ¿no? Y creo que hay que recordar y reconocer en Sarmiento una de las principales obras, ¿no? Sí, Sarmiento hizo mucho por San Martín, siendo un joven y estando exiliado en Chile. Sarmiento publica en el diario El Mercurio un artículo que él titula Un teniente de artillería. Sarmiento, esto es una ficción, le aclaro. Sarmiento, durante la batalla de Chacabuco, tenía apenas 6 años, había nacido en 1811. Y la batalla es en 1817. Pero él, para reflotarlo a San Martín en Chile, porque en cierta forma se iban olvidando de estos líderes, de estos próceres, él publica ese artículo y a San Martín lo rescata del ostracismo y lo pone en el lugar que le corresponde, al punto tal que Chile más tarde le va a terminar reconociendo el grado militar a San Martín, brigadier general de la República de Chile, y en parte es gracias al trabajo de Sarmiento. Recordemos también que Sarmiento es uno de los 3 políticos, por darle una denominación, destacadas personalidades, eran todos del Partido Unitario. Primero Juan Bautista Alberdi en el año 43, luego Florencio Varela en el año 44 y finalmente Domingo Faustino Sarmiento en el año 46 y un año más tarde en el 47, mientras Sarmiento permanecía en Europa. Él lo va a visitar en la casa de Granbourg, donde vivía San Martín, donde vivió prácticamente casi 15 años. Es una localidad que está a 30 kilómetros al sur de París. Yo he tenido la ocasión de visitar esa casa, es un convento de monjas actual, de la Solitud. Y allí llega Alberdi, Sarmiento, Florencio Varela y Sarmiento. Y Sarmiento, que le costó mucho ingresar a la casa, estuvo 3 días golpeando la puerta de calle para que lo recibiera San Martín. San Martín era muy reacio a recibir a los americanos después de su salida de allí, ¿no? Finalmente lo termina recibiendo. San Martín lo interroga y le dice: yo conocí a un señor Clemente Sarmiento, que fue capitán de milicias mías en la batalla de Chacabuco. Y Domingo Faustino le responde: ese señor es mi padre.
Y bueno, hablaron un poco de esa relación. Esa anécdota. Sí, y hablaron muchísimo. Uno de los temas que no pudo soslayar es, para ese momento ya había testado, había dictado su testamento hológrafo San Martín, le había legado el sable a Juan Manuel de Rosas por la defensa de la soberanía nacional. Y bueno, el sector unitario se lo criticó duramente. O sea, primero se lo criticó Alberdi, después Florencio Varela y Domingo Faustino Sarmiento. Y hay una anécdota que la recuerda Mariano Balcarce, que es un médico, que es el yerno de San Martín, el casado con Mercedes, que dice que hay un momento en que San Martín se pone un poco violento porque Sarmiento le dice: usted está muy viejo y no sabe lo que está pasando allí en Buenos Aires con Rosas. Y San Martín le dice: mire, yo estaré viejo, pero estoy bien de la cabeza, sé perfectamente lo que pasa y tengo mis razones para haber legado el sable. Claro. Bueno, son cosas que van pasando. San Martín va a rescatar muchísimo esa visita, él la va a comentar y va a escribir de que lo ha visitado el joven Sarmiento, le dice él. En ese momento Sarmiento tenía 36 años de edad, aproximadamente. San Martín tenía 68 años de edad, muere con 72 en el año 50, ¿no? Claro. San Martín. Y va a destacar esta visita. Tanto es así que es el único que va a volver a recibir un año más tarde, antes de que Sarmiento regrese a América. Muy bien, doctor. Me queda lo de Cabot, porque sé que es un estudio suyo, doctor. Bueno, Cabot. Cabot figura en los libros, en la historia nacional y en la historia provincial del doctor Horacio Videla, que usted sabe que fue un destacadísimo historiador, exiliado y muerto y enterrado en Chile. Esa es la historia sobre Juan Manuel Cabot, que fue el comandante de armas de San Juan, designado por San Martín el 3 de julio de 1815, fue el jefe de la Cuarta División Norte, o sea, División Sanjuanina, que se fue hacia el norte de San Juan y liberó el puerto de Chile y la ciudad de La Serena. Un día, trabajando yo con el legajo militar de Cabot, que había sido desarchivado en el año 1909, y que yo doy con ese legajo, hojeándolo, encuentro un certificado cuyo título decía "Viva la Federación", es de la época de Rosas. Claro. Quien lo emitía, un sacerdote, Bernardo José de Ocampo, y decía que el día 4 de noviembre de 1837 sepulté a Juan Manuel Cabot, de 53 años de edad, casado con Sinforosa Gutiérrez. Él firma y dice: párroco, propietario de la iglesia San Miguel Arcángel. Más abajo hay otra certificación que dice: doy copia del acta original que he tenido a la vista a solicitud de Sinforosa Gutiérrez, que era la viuda de Cabot, para gestionar la pensión militar. Esa certificación última data del año 1841. Cuando yo encuentro eso, realmente me sorprendo, porque digo, estamos hablando de Buenos Aires. La última certificación decía Buenos Aires, la primera no decía nada. Y bueno, le llamo por teléfono, estaba en San Juan, al presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, le pregunto si estaba al tanto de esto, nadie tenía idea, ni ningún académico de allí, y empecé a hablar con algunos sacerdotes de acá, a ver cuál iglesia de San Miguel Arcángel podía ser la señalada. Hablé con algunos sacerdotes dominicos, no sabían, y finalmente el capellán del Regimiento 22 de Infantería me dice: voy a averiguar y le informo. Y bueno, luego yo viajando a Buenos Aires, iba en vía terrestre, me manda un WhatsApp y me dice: ¿por qué no? Es el padre Calíbar, Adolfo Calíbar, que es el capellán del RIM 22, me dice: ¿por qué no va a la ciudad de Buenos Aires? En pleno centro hay una San Miguel Arcángel, porque habían muchas iglesias. Y bueno, allí llegué, a calle Mitre y Suipacha, una iglesia del año 1700 y pico, y pude hablar con el párroco actual, que es el padre Ricardo Dotro, pero no me dio mucha información. Me dijo: mire, lo que yo le puedo decir que el cura párroco que ha certificado, la primera certificación, que es cuando dice: yo sepulté a Cabot, que es del año
del año 1837, estamos hablando, ¿no? Del 4 de noviembre. Más la segunda, que es certificación de aquella, cuando emite la copia de aquella, que es del año 41, Somellera, Mariano de Somellera, dice, estos curas son de acá. El primero está sepultado en la cripta, pero está con llave la cripta de la iglesia. Y yo me quedé ahí sentado en un banco de la iglesia y me vio él, me dice, ¿y usted de dónde es? Yo soy del Instituto Nacional Sanmartiniano. ¿Y qué quiere averiguar? Y bueno, sobre la sepultura de Cabot. Entonces me dice, vamos hasta la cripta, y me muestra el sepulcro de Ocampo, de aquel que decía haber sepultado a Cabot. Pero hasta ahí llegó. Eso fue en diciembre del año pasado, cuando yo fui a la reunión de la academia del instituto. Cuando vuelvo en abril, una colega, la profesora Florencia Grossos, una persona mayor muy destacada allí en Buenos Aires, una historiadora muy destacada, tenía vinculación con este cura, con Ricardo Dotro, y ella gestiona una reunión, estamos hablando en abril, y yo lo visito, bueno, y me atiende, y me dice, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer traer el libro de funciones del año 30, y ahí vamos a empezar a buscar. Y él manda a un colaborador al archivo de la iglesia y le traen el libro, me lo muestra, me lo pone al libro, y en el renglón segundo de un determinado folio veo Cabot Juan Manuel, fojas tanto, y le digo, este es. Claro. Me dice, mire, acá tenemos un problema serio. Esta iglesia fue una de las incendiadas en 1955. Yo creería que ese documento se puede haber perdido, pero no sé, lo mandamos a buscar. Lo mandan a buscar y venían con el folio, que era el acta original de sepultura de Cabot. Estaba todo quemado en las orillas, pero sano en el resto del cuerpo, y se leía perfectamente. Me dice, esta es el acta de sepultura de Cabot. Entonces, cuando yo las tomo en las manos, la verdad es que me emocioné muchísimo, porque esto que producía una modificación de la historia después de 185 años. Bueno, logré que él me emitiera una copia del libro, de las fojas del libro y del folio, del acta de sepultura de Cabot. Le digo, mire, esto usted no sabe la importancia que tiene. Y bueno, en la reunión de la academia debatimos el tema con algunas controversias, porque algunos académicos mencionaron que era imposible que estuviera enterrado allí, toda vez que cuando Bernardino Rivadavia fue ministro de gobierno del general Martín Rodríguez en el año 1822, había prohibido las sepulturas en las iglesias, y él había dado inicio al famoso cementerio de la Recoleta o cementerio norte, y había ordenado que todos los entierros se hicieran ahí. Pero otros académicos también manifestaron que con la crisis que se generó con la reforma eclesiástica de Rivadavia, tanto cuando fue ministro de gobierno como cuando fue presidente en el año 26 y 27, se enfrentó de una forma muy dura con la Iglesia Católica, pero fue durísima. Entonces era probable que muchos eclesiásticos no hayan acatado esa normativa y han seguido enterrando gente en las iglesias, y más aún cuando ya Rivadavia no estaba en el poder, que estamos hablando del año 37. Finalmente, la conclusión, con la documentación más el debate del instituto, es que Cabot fue enterrado allí. Eso ha provocado que yo hablara a nivel del gobernador de la provincia, el doctor Sergio Uñá, y con el jefe del RIM 22, el coronel Martín Mendoza. También lo he hecho con un general allí en el edificio Libertador en Buenos Aires, es decir, y obviamente con el presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, y lo que vamos a hacer es una ceremonia que se va a realizar el día 9 de noviembre del corriente año a las 16 horas. En esa iglesia vamos a celebrar una misa por el eterno descanso de Cabot, y luego vamos a descubrir una placa grande que se va a hacer acá, que va a decir Pueblo y Gobierno de San Juan, Ejército Argentino, Instituto Nacional Sanmartiniano, Asociación Cultural Sanmartiniana de San Juan, RIM 22, Teniente Coronel Juan Manuel Cabot. Y bueno, va a tener toda una leyenda de quién era Cabot. Eso ya hemos acordado con el cura de la iglesia, donde va a ir en el atrio de la iglesia, y bueno, eso provoca que el Instituto Nacional Sanmartiniano va a emitir una documentación haciendo realidad todo esto, claro, para modificar todo el aspecto histórico nacional y provincial, ¿no? Con este testimonio lo despedimos al doctor Miguel Ángel Lisiardi, te repito, más de 35 años juez laboral en la provincia de San Juan, pero un estudioso de estas cosas, y más que nos ayudó, creo que nos dio
toda una noticia, la estamos compartiendo con ustedes, señoras y señores televidentes de Supercanal. Ya venimos con el diputado Chanampa, Andrés Chanampa, con él vamos a hablar varios temas que tienen que ver con la vida parlamentaria y que tienen que ver con la política y que tienen que ver con la democracia, por supuesto. Ya venimos.